Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo le titulé a esta predicación Un lamento para salvación. Dice así la palabra del Señor: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Y me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Bueno, hay más o menos unos 70 salmos que se hablan de salmos que son de lamentación. Si tomamos un parámetro, nos damos cuenta, más allá de que David no haya escrito todos los salmos, la vida de David ha sido una vida bastante dificultosa. O sea, que los salmos, de alguna manera, para nosotros tienen que ser un aliciente, algo que nos inspire en el momento de la prueba, en el momento de la angustia, en el momento de la adversidad, en el momento de la depresión, en el momento donde nuestra fe está siendo probada, ¿no? Ya vamos a ver enseguida cuáles son las particularidades de este salmo y en qué contexto histórico fue escrito, en qué momento David escribió este salmo, y la verdad que estaba muy complicado. David estaba pasando una situación adversa tremenda, y bueno, esto ha sido una inspiración divina, una inspiración del Espíritu Santo sobre él, para que pueda hacer semejante declaración de fe, por denominarla de alguna manera. Una lamentación es una expresión de tristeza profunda o desesperada. Una oración que se hizo cuando el salmista estaba absolutamente triste, angustiado, deprimido. Los lamentos nacieron en circunstancias específicas. Un lamento es una expresión o suspiro de dolor o de pena. Este salmo fue escrito cuando David era perseguido por su hijo Absalón, en circunstancias bastante particulares que enseguida vamos a leer, y hay una causa y un porqué, ¿no es cierto?, de esta persecución. David en su momento había pecado, había quebrantado el mandamiento del Señor. No obstante ello, él había sido absuelto de ese pecado y ni siquiera tuvo que sacrificar holocausto para ser perdonado. Dios lo perdonó, sin embargo no fue librado de las consecuencias de ese pecado. Usted sabe que el hijo que Betsabé estaba esperando murió. Y bueno, y esta es una consecuencia directa de la profecía de Natán sobre su vida, ¿no es cierto?, en el momento en que él reconoce su pecado delante de Dios. Pero al aceptarlo, acepta también esa situación que le va a ocurrir. Qué tremendo, ¿no? Esto sucede muchos años después.
Entonces entendemos, ¿no? Y ahí podemos comprender la soberanía de Dios. Si usted supiera que por haber quebrantado los mandamientos de Dios, si usted supiera que por haber quebrantado la ley de Dios, indudablemente le compete una pena, un castigo, ¿qué haría? ¿Lo dejaría al Señor? ¿Se iría? ¿Es que acaso no se cumpliría? ¿Es que acaso dejaría de existir? ¿Se enojaría con el Señor? ¿Buscaría otro Señor? ¿Buscaría otro Dios? ¿Alguien que le ayude? Es imposible. Hemos quebrantado la ley en muchas oportunidades, y aún conociendo a Dios y aún a sabiendas, muchas veces, de que lo estábamos haciendo. Muchas veces nos hemos enojado, muchas veces en nuestro enojo hemos pecado, nos hemos airado, hemos discutido. Muchas veces, aún conociendo la palabra, uno ha mentido, pensando que una mentirita podía justificar. Sin embargo, no es así. David no dejó de alabar, de adorar a Dios y de buscar a Dios más allá de su pecado y más allá de la sentencia que tenía. ¿A dónde podía ir? ¿Dónde se podía refugiar? Él entendía que más allá de esa declaración, de esa sentencia, de esa cosa que le iba a ocurrir por causa de la soberanía de Dios, no tenía otro refugio más que en Cristo, más que en Dios, más que en su misericordia. Entonces, ¿a dónde iba a buscar amparo? En la misericordia de Dios. Aunque Dios había decretado esta situación, sabía que Dios también podía hacer misericordia en su vida. Yo le digo a usted que aunque usted esté pasando por valles de sombra, de muerte o de adversidad, a sabiendas de que ha pecado, a sabiendas de que ha desobedecido a Dios, sabiendo que ese castigo es justo y es merecido en su vida, quiero que entiendas que las misericordias de Dios se renuevan cada día, y que usted, a pesar de eso, puede recurrir a Dios sabiendo que Él puede hacer misericordia en su vida, como la hizo con David. David la proclama abiertamente en este salmo. No solamente proclama la soberanía de Dios, sino que proclama el carácter de Dios y proclama la salvación de Dios en circunstancias totalmente adversas. Entonces veamos un poco, los lamentos nos enseñan cómo expresar nuestras emociones. Usted en una circunstancia adversa se puede enojar, usted puede ir en contra de Dios, usted puede reclamar, usted puede zapatear, ¿vieron cuando los chicos se ponen intensos cuando quieren algo y lo quiere y usted no está dispuesto a dar? Entonces se tiran al piso? Hay una anécdota que dice que la mamá fue y llevó al chico al dentista y el chico no se quería dejar atender. Y entonces la mamá le dice: mire, no es el primer dentista donde yo recurro, y la verdad que se le están cayendo las muelas y este chico no me hace berrinche, se tira al piso, se saca la ropa. Y sácame la ganancia al micrófono. Yo no sé si, porque este micrófono hace ruido hasta cuando respiro, yo no sé si tendré grande el respiradero, que le eche mucho viento al micrófono. Me parece que sí. Hay algunas hermanas que le ha atacado ¿cómo es? ¿Vieron cuando le agarra, cuando el espíritu las toma y es claro, el espíritu de risa? No, ahí se ve
poco menos. Bueno, el asunto que este chico acá se le desvestía en los consultorios, entonces la madre, para se lo llevaba, para que no hiciera todo ese berrinche, se desvestía en el consultorio. Entonces el médico le dijo, lo hizo pasar y empezó a gritar y se tiró al piso y se empezó a sacar la ropa. El chico ya es grande, 11 años. Le dice, bueno, desvestite tranquilo. Y agarró, se sacó toda la ropa, toda, ¿no? Toda. Quedó bien desnudo. Para que el médico, bueno, dice, ahora acostate en la camilla. Y abrí bien grande la boca. Y el chico se quedó sorprendido. Bueno, terminó de atenderlo, el chico se dejó atender. Dice, muchas gracias, doctor, le dice la mamá, porque la verdad que este chico ya no sabía dónde llevarlo, es el único que le puedo revisar los dientes, lo puedo atender, yo le doy muchísimas gracias. Bueno, dice mamá, puede irse tranquilo. Y la mamá se queda. Dice, señora, uy, a esta hora me despierto desde que estoy en Santiago del Este. Sí, porque tengo la alarma esa. Bueno, la que mamá quedó ahí esperando que el chiquito que el doctor le devolviera la ropa. Dice, señora, ¿qué espera? No, la ropa de mi hijo. No, señora. Dice, la ropa de su hijo venga a buscarla mañana. ¿Cómo, doctor? Sí. Dice, ese niño va a aprender y usted también, quédese tranquilo. Pero yo la ropa no se la voy a dar. Así que se fue el chico. Y hay veces que nosotros delante del Señor somos así y terminamos como Adán, sin nada, hermano, con una mano atrás y otra adelante, para aprender de que Dios es Dios y es soberano en todas las cosas. ¿Sí? Entonces, los lamentos nos enseñan cómo expresar nuestras emociones dolorosas de una manera piadosa, de una manera que glorifique a Dios. O sea, emociones, ¿no es cierto?, entregadas para la gloria de Dios. Normalmente nuestras emociones en circunstancias difíciles son con gritos, con golpes, con de toda manera, menos de una manera piadosa. Los lamentos nos ayudan a dar gloria a Dios sabiendo que todo está bajo su control. Y las pruebas tienen el mismo propósito en nosotros. La prueba tiene un propósito importante. La prueba que son las circunstancias adversas que muchas veces uno, sin tener una conciencia, sin saber el por qué, y que uno va delante de la presencia de Dios y le pregunta, Señor, ¿por qué? Escudriña mi corazón para ver si hay algo malo en mí. Yo la verdad no lo encuentro, no sé por qué esto me está pasando. Quiero que usted sepa y entienda que estas situaciones ocurren para que nuestra fe sea probada, y dice la palabra de Dios que va a ser probada como el oro en el crisol. Los lamentos nos dan la oportunidad de humillarnos delante de Dios y clamar a su misericordia, reconociendo nuestras falencias, nuestras debilidades y nuestras limitaciones. ¿Nunca has gritado delante de Dios? ¿Nunca has gritado? Yo me he encerrado en la intimidad con Dios y muchas veces ha salido un grito desesperado. Me he tirado al piso y he gritado, es lo único que me salió. No tenía palabras, no tenía... no podía decir nada. Y como le digo, en muchas ocasiones me encontré como ese chico, ¿no es cierto?, habiendo quedado desnudo delante de la presencia de Dios. Quedaron desnudos no solamente quedando desnudo no solamente de mis cosas materiales, sino que quedaba desnudo, expuesto mi pecado delante de Él.
Muchas veces cuando nosotros transgredimos su voluntad y aún queriendo justificarla y aún sin darnos cuenta, Dios nos muestra nuestro pecado en situaciones de adversidad, en situaciones de dificultad. Primera de Pedro 5:7 dice, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando nosotros pasamos por este tipo de situación, es donde nosotros tenemos que echar nuestras ansiedades en Cristo. Ahora, Él tiene cuidado de vosotros, entra en la soberanía de Dios, entra en reconocer de que Dios, en su carácter soberano y en su carácter misericordioso, va a tener cuidado de mí. Y en mi confianza en la fidelidad de Dios, siempre pongo mi confianza en la mano derecha yo para poder ilustrarlo, que no es fe, es confianza en la fidelidad de Dios, que sí es fe, porque la fe es la fidelidad de Dios puesta en mí. Entonces yo confío en la fidelidad de Dios. Nos enseñan a tener esperanza en medio de la tribulación. Salmo 3:7, levántate, oh Jehová, sálvame, Dios mío. Era un grito desesperado de parte de David. Las lamentaciones son motivos para alabar a Dios en toda circunstancia, convertir nuestro dolor y pesar en alabanza, en adoración. ¡Qué tremendo! Yo he visto mujeres de Dios enfrentar un cáncer y enfrentar los últimos momentos de ese cáncer, cuando los dolores eran lo más terrible, lo más difícil, lo insufrible. Y mi suegra decía, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Y es una cosa por ahí inentendible. Que esto pase. Me voy a arrancar o una oreja no sabía si iba a predicar con saco o sin saco. Lo tengo que bajar porque si no la tronera hace ruido. Menos mal que no estamos saliendo por la radio, pero se está grabando. Si tienen que editar esto acá, va a costar un ratito. Encima, esta cosa acá me aprieta la oreja acá en contra y entonces no me entran los lentes, ¿no? Te digo que estoy incomodito para predicar. Es tremendo. También he visto una hermana de la iglesia con un cáncer de estómago, que creo que también es uno de los más dolorosos y terribles. Visitándola yo en el sanatorio, veía como ella cerraba sus ojos en plena conversación conmigo y en vez de quejarse, alababa a Dios en los momentos de mayor dolor. ¿Es que no nos vamos a tener que enfrentar a estas circunstancias? Sí, algún día nos vamos a enfrentar, no sé si a esta o alguna otra, pero algún día nos vamos a enfrentar. Este cuerpo frágil, débil, algún día va a quedar aquí en la tierra y no sabemos de qué forma lo va a hacer, pero nuestra vida tiene que ser una vida de aprendizaje para que en los momentos difíciles nosotros sepamos que aunque la prueba sea dura, mi vida siempre va a alabar a Dios, siempre va a adorar a Dios. Yo no sé qué circunstancia está pasando usted, pero no se pierda la oportunidad de alabar a Dios más allá de su problema, más allá de la situación adversa. El lamento de David no era una situación cualquiera. No podríamos vernos identificados con circunstancias así. Él se lamentaba por la traición de su hijo. Había sido despojado de su reinado, humillado, violaron a sus mujeres a la luz del día, era perseguido para muerte. Esa era la situación de David. Los sufrimientos de David son proféticos en cuanto a los sufrimientos de Cristo.
Y el apóstol Pablo, por ejemplo, se identificaba con los lamentos de Cristo. Fíjese en Colosenses 1:24, será que me encanta este pasaje, desde el 1:24 al 1:29, es uno de los pasajes preferidos, y lo mismo que Romanos 8. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros en mi carne, completando lo que faltaba de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Entienda esto. Despiértese a la palabra y entienda la palabra. Ahora me alegro de mi sufrimiento por vosotros en mi carne. ¿Qué le había pasado a Pablo? Había sido 5 veces azotado con 39 azotes. Había sido apedreado, había sido apaleado, había sido dejado por muerto. 3 veces naufragó el barco. La última vez estuvo 1 día y medio en alta mar, casi moribundo. Lo picó una serpiente en uno de los naufragios cuando habían llegado a la orilla y habían hecho una fogata. Todo había pasado por la causa de Cristo. Ahora me alegro, dice él, de mis sufrimientos por vosotros en mi carne. Entienda, él estaba sufriendo en la carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Quiere decir que a Cristo, él está diciendo, a Cristo le faltó este sufrimiento, el sufrir por la iglesia, el padecer por la iglesia. Tenía un pastor, el pastor Juan Gómez, me decía: Horacio, nunca vas a ser un pastor si todavía no lloraste por la iglesia, y si no lloraste por causa de la iglesia, y si la iglesia no te hizo llorar por causa de ella. Y es cierto. Yo creo que uno no se recibe de pastor si no experimenta muchas veces la soledad, la traición. Si muchas veces no experimenta que se hable de uno y que se diga. Si muchas veces no experimenta el dolor de la gente y el llorar con ellos en situaciones desesperadas y no saber qué decir, no saber cómo actuar. Porque hay veces que exceden las palabras, sobran las palabras. Yo me recuerdo que el día que yo atropellé a una criaturita de 7 años, que yo corría a levantarla pensando y gritaba a todo el mundo con la criatura en la mano, que buscaran a alguien, que mandaran, que trajeran una ambulancia, y la gente me miraba como diciendo: este hombre está loco. Y sí, la verdad, estaba loco de dolor. Porque la chica estaba descerebrada ahí, yo la tenía en los brazos, ella se había descerebrado en el mismo momento del accidente. La gente no me decía nada. Después me fui a mi casa, estuve en mi casa, no quería salir. Y vino mi pastor a verme. Entonces yo hice una descarga, como una ametralladora, le dije 1000 cosas que en este momento ni siquiera recuerdo. No recuerdo las cosas que le dije. Y él me dijo: Horacio, no tengo respuestas para las preguntas que me estás haciendo. Era un hombre grande, era mayor que yo. Mayor que yo a esta edad, ¿no? Y yo lo miré y vi que el hombre era sincero. Y que estaba llorando, un hombre grande llorando, sufrido, sabiendo yo que él había pasado 1000 situaciones. Yo era un muchacho joven de 26 años, 25 años. Le dice de todo, le hice 1000 preguntas. Dice: yo no quería venir. Sí, pero la hermana Carmen, mi suegra, la mamá de Alejandro, se me pidió que viniera. Pero la verdad, ahora sí no quería venir. Y hoy lo entiendo, no era fácil enfrentarme a mí en un momento en esa situación, en esa circunstancia. Reconozco que en mis momentos, en mis años jóvenes, yo he sido una persona agresiva y era avasalladora con mis palabras y muchas veces con mis hechos.
David estaba pasando un momento absolutamente angustioso. En el Salmo 3.1 dice, en otra versión, y esta es la versión de la Biblia de las Américas, comienza diciendo esto: Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Hace esta introducción al Salmo la Biblia de las Américas, que no lo hace la Reina Valera. Entonces acá da una explicación de las circunstancias en que se encontraba. Oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios, muchos se levantan contra mí, muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios, mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Me va a encantar en el momento que pueda explicarles este versículo, pero me voy a dedicar a darle el contexto histórico. Absalón, cuando ya tenía premeditado hacer lo que pensaba hacer, se sentó en la puerta de la entrada de la ciudad, y todo aquel que venía a pedir consejo al rey le preguntaba: ¿te atiende el rey? ¿Acaso no soy yo el hijo del rey? ¿No soy sabio? ¿Acaso te ha atendido el rey en los últimos tiempos? No, eres injusto. Yo te atiendo, yo te voy a decir, contame cuál es tu problema, yo te voy a hacer justicia. Y se fue ganando el favor del pueblo de esa manera. Conspiró en contra del padre y puso gente muy importante que estaba con el padre a favor de él. Cuando se dio todo, cuando ya tenía todo listo, estaba todo planeado, y cuando tenía la mayor parte del pueblo a su favor, es cuando ataca en contra del padre. Entonces vienen y le dicen a David lo que estaba pasando, y David, en vez de enfrentarlo, huye. Creo que aquí viene un poco la historia que está en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 9. Porque pues tuviste en poco, acá es cuando lo reprende el profeta Natán, ¿no es cierto? Y le declara 3 cosas que le iban a pasar, que eran contundentes en la vida de David. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora, acá hay un decreto de parte de Dios: no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Segunda sentencia: así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tercera sentencia: y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Esa era la justicia. Él había tomado la mujer de otro y había estado con la mujer de otro a escondidas. Y Dios le dijo: esto lo vas a pagar con esto. ¿Lo salvó? Sí. ¿Era salvo? Sí. Su salvación estaba garantizada. Lo perdonó absolutamente. Y lo dice así su palabra. En el Salmo 3.1... Vuelvo a repetirlo acá. Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. En 2 de Samuel 15:12 dice: mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Atiofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisas a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. No pensó en él en ese momento, solamente pensó que si él estaba ahí, la ciudad iba a salir a defenderlo, toda la ciudad de Jerusalén, los habitantes de Jerusalén, y Absalón iba a matar a todos. Entonces prefirió huir. Por eso es la huida de la ciudad, para preservar las vidas de las otras personas.
Segunda de Samuel 15:30 dice esto: y subió a la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subía. Mi pregunta es: ¿ha pasado situaciones de esta naturaleza? ¿Ha pasado angustias de este tipo? ¿Sabe una cosa? Mire si los salmos de David contaran: ¡ay! Se me perdió un buey. No puedo encontrar mi buey. Y bueno, cuando lo encuentra el buey, entonces glorifica a Dios. ¿Qué tendría de diferente? Por ejemplo, en estos tiempos. ¿A quién no le robaron una bicicleta? ¿A quién no le robaron una moto? Si los salmos eran salmos con situaciones pesadas y con situaciones precisas, todo el pueblo de Israel durante años y hoy siguen cantando los salmos de David porque sabe que la circunstancia en que se encontraba David era una circunstancia verdaderamente difícil. Usted puede experimentar la desobediencia de su hijo, pero seguramente no ha experimentado nunca la traición de un hijo. Y pregúntemelo en privado. Porque si hay algo doloroso y desgarrante, es eso. ¿Y qué decía la gente en un momento de desgracia y de adversidad? Muchos dicen de mí, en el versículo 2, muchos dicen de mí: para él no hay salvación de Dios. O sea, lo decretaban ya como un impío, prejuzgaban su situación y dice: está muerto, está listo, no tiene retorno. Absalón lo va a pasar por arriba. Muchos decían: ahora verdaderamente sí va a ser justicia. Increíblemente, el rey David, un rey aprobado por Dios, un rey que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, era denigrado por mucha gente y odiado por mucha gente de su mismo pueblo. Increíble, doloroso para él. Sin embargo, lo aceptó como una corrección de su pecado. No le hace frente a su hijo. Muchas veces el diablo quiere hacernos dudar del favor de Dios. Muchos piensan y dicen, y nosotros creemos a esos dichos y creemos a esos pensamientos. ¿O usted se piensa que hay gente que no habla mal de mí? Sí, claro. ¿Que no piensa mal de mí? Sí. ¿Pero acaso le voy a creer? ¿O acaso no conozco quién es mi Dios? ¿Acaso no sé de su soberanía? ¿Acaso no conozco de sus misericordias? ¿Acaso no sé yo de dónde Él me ha sacado? ¿De dónde Él me ha rescatado? ¿Cómo Él me ha conducido por sus caminos? Y que Él nunca ha soltado mi mano, aunque pasé por valles de sombra y de muerte, de dificultades, de adversidades. Sin embargo, no puedo decir que Dios no haya estado conmigo. Puedo decir que en ese momento me sentí solo, pero luego a la distancia y ya mirando para atrás me doy cuenta de que Dios absolutamente nunca me dejó. Yo le puedo decir a usted y a los más jóvenes que Dios no lo va a dejar, que Dios no lo va a desamparar. Más allá de las circunstancias que usted está pasando, si usted se vuelve de corazón a Dios, si usted clama la misericordia de Dios, Dios no es falible como nosotros. Dios honra su palabra con sus misericordias todos los días. Alabado sea Dios. Nuestras pruebas y tribulaciones tienen un propósito: disciplinarlo. Pero lo más grande del propósito de esas pruebas y tribulación es la santificación de nuestras vidas. Dios permite y orquesta todo para nuestra santificación. ¿Sabe qué?
Muchas personas siguen a Dios hasta el momento de la prueba. Y en el momento de la prueba lo dejan y lo abandonan. Y hasta le niegan, dice, Dios no existe. Bueno, el Evangelio no es tan cierto como me lo dijeron. Creyendo de que Dios nos tiene que librar de toda la prueba, no entendiendo cómo Dios libra de la prueba. Porque Dios sí libra de la prueba, no libra del proceso de la prueba, pero sí me va a sacar intacto de ese proceso. Es más, no solamente que me va a sacar intacto de ese proceso, sino que me va a sacar construido en ese proceso, edificado en ese proceso. Yo no puedo ser el mismo después de haber pasado dificultades, si no, mi fe no sería una fe madura. Y también nos hace para fortalecer nuestra esperanza en medio de toda desesperanza. Las pruebas no pueden destruir nuestra fortaleza y nuestra confianza en Él. ¿Entiende esto? Lo voy a repetir. Lo hace para fortalecer nuestra esperanza contra o en contra de la contraesperanza. ¿Saben las cosas? Y entiendan esto. Usted hoy está escuchando este mensaje, que indudablemente quiere ser un mensaje alentador, pero entre medio del mensaje le está mintiendo y enseñándote algunas cosas. Yo quiero que usted sepa que cuando salga de esa puerta hay una contraesperanza. Esa contraesperanza no puede ser más grande que la esperanza en la cual usted está siendo inspirado hoy por la palabra, no por el pastor. Es la palabra de Dios haciendo medio en su vida, atravesando su alma, penetrando su corazón y diciendo: Dios es real. Y no solamente es que es real, es fiel. Y fue fiel hasta la muerte y muerte en la cruz. Por tanto, esa contraesperanza que hay afuera puede ser como un Goliat, pero solamente va a gritar. Pero su esperanza, aunque sea pequeña como David, indudablemente va a saber derribar esta situación difícil. Estos salmos y otros salmos llenos de lamento nos ayudan a nosotros en nuestras plenas luchas y pruebas. Algunos de estos salmos nos recuerdan a Cristo, el Cristo sufriente, varón experto en quebrantos, y nos llevan a pensar en el padecimiento de Cristo para el perdón de nuestros pecados. La adversidad probó la fe de David. Miren, si algo le faltaba a David era la maldición de Simei. Segunda de Samuel 16:5, y vino el rey David hasta Baurín, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras en contra de David y contra los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario, perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Hete aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. ¿Saben lo que le dijeron la guardia que lo rodeaban? Señor, permítelo, acá le cortamos la cabeza, no habla más. ¿Saben lo que dice? No, eso no vale nada. No vale ser que sea cierto. Y lo que Simei decía era una mentira, porque David nunca osó tocar la vida de Saúl, nunca. Ni tampoco tocó la vida de la casa de Absalón. Tanto Saúl como Jonathan fueron muertos en pelea en contra del adversario, pero no en contra de David.
David hizo pacto después de esto con la casa de Saúl. Salmo 3:2 dice: muchos dicen de mí, para él no hay salvación de parte de Dios. Hasta ahora estamos en el versículo 2 de este salmo tan precioso. Ahora quiero que ustedes se fijen en la fe triunfante de David. Salmo 3:3: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. David alza sus ojos y los pone en Dios. Tus ojos tienen que estar puestos en Cristo cuando estamos pasando circunstancias difíciles. ¿Qué era Dios para David? ¿Cómo conocía David a Dios? Escudo, gloria. Él es nuestra respuesta, decía él. Él es mi sustento, Él es mi escudo. Cuando está diciendo escudo, escúcheme, yo le hago una pregunta a usted. Si usted tiene que salir a la batalla, él era un hombre de guerra. ¿Sabe que David salía y peleaba batallas? También quiero decirle que Dios es un Dios de guerra. Que Dios pelea por usted. Que Dios le defiende. Y Él lo sabía. Ahora, usted es un hombre de guerra y se tiene que alistar a la batalla y tiene que elegir entre dos cosas para la batalla: un escudo o una espada. ¿Qué dice? Ajá. ¿Por qué? Ajá. Ah. Bueno, usted se tiene que decir, usted está pensando, habla sola con usted mismo, no se decide. ¿Por qué? ¿Y los hombres qué dicen? ¿El escudo o la espada? ¿Se acuerdan de la película esta? Yo no sé, la vi como 15 veces. Gladiador. ¿Se acuerdan esa escena donde los carros iban a salir, los iban a cortar y iban a hacer picadillos así como hacen la empanada? Así lo iban a hacer. Lo iban a empanadear a todo porque salían con las espadas esas que llevaban en los ejes de los carros. Yo cuando la vi por primera vez se me estremeció el cuerpo y le digo, ¿qué van a hacer ahora? Y él pega el grito, ¿quién estuvo conmigo en batalla? Él era un general de batalla, él conocía Y entonces ahí es donde arma la estrategia de defensa con todos los escudos. ¿Se acuerdan? Que hizo los escudos así como si fueran una tortuga. Y los carros pasaban y caían también. Hay un poco de espectacularidad, ¿no es cierto? Pero él elige el escudo, él dice, él es mi escudo. Él es mi escudo, él es quien me protege. Él dice, Él es escudo alrededor de mí. Él era un hombre de batalla, pero reconocía que su Dios era su defensor, que nadie podía tocarlo si Dios no lo permitía. Y él lo estaba declarando, Señor, nadie me va a tocar. Tú eres mi escudo, tú eres escudo alrededor de mí, tú eres el que levanta mi cabeza. ¿Sabe por qué levanta una cabeza un guerrero? Un guerrero levanta la cabeza cuando sale victorioso. ¿Sabe nosotros una cosa? Cristo no murió en la cruz para que usted viva en derrota. Cristo murió en la cruz para que usted viva en victoria. Y para que declare las victorias de Cristo. No para que se quede callado. No para que se muerda la lengua cuando tenga que hablar de Él. Usted tiene que declarar las victorias que ha tenido en Él. Él en su salmo nos dejó un legado. Él declaró cómo Dios no solamente lo libraba, sino cómo lo libraría. Él conocía de la soberanía de Dios y cómo Dios iba a actuar. Si tuviera algún apóstol diría aplaudo. Como yo soy pastor,
Gracias a Dios. No aplauda. Es un chiste, no lo entendí. Entonces Él dice, Él es mi escudo, Él es mi gloria, Él es mi respuesta, Él es mi sustento. Él es el que levanta mi cabeza. Salmo 18:2 dice, el Señor es mi roca. Y acá dice, en esta versión dice, es mi baluarte. Y en la otra versión dice, es mi castillo. Baluarte es el castillo, en la casa es el refugio. Y mi libertador, mi Dios, mi roca, en quien me refugio, mi escudo. Él es el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable, donde nadie me puede alcanzar. Todo eso es Dios. ¿Es Dios eso para usted? ¿Es Dios eso para usted? La fe por la cual vencemos en este mundo no se basa en supersticiones, ni se basa en creencias, ni se basa en experiencias de otro. Por más que yo lea un libro, nuestra fe se basa por el conocimiento que nosotros tenemos de Dios, y no solamente por el conocimiento objetivo. Siempre que hable de conocimiento y siempre que hable de objetivo, voy a estar hablando de lo que dice la palabra, como ahora estoy hablando de David, pero yo tengo mi propia experiencia con Dios. No me la tiene que contar otro. Él me ha rescatado, Él me ha salvado, Él me ha libertado, Él ha hecho caer la venda de mis ojos. Cuando creyendo que veía, estaba ciego, mas cuando cayeron las vendas de mis ojos, me di cuenta que verdaderamente veía. Ahora sí veo. Es lo como dijo Jacob, ahora sí puedo verte. De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Usted tiene que llegar al punto de soportar la prueba para poder ver la gloria de Dios manifestándose sobre su vida. No solamente de a oídas, no por lo que diga otro, ni por lo que diga el pastor del frente. Usted tiene que experimentar la gloria de Dios manifestarse en su vida por su propio medio, por su propia experiencia. ¿Sabe? Hay algo que uno quiere hacer entender a nuestros hijos y nunca lo hacen entender. ¿Vieron cómo es esto? Ahora me lo voy a traer. Este pastor es poco serio. Hay una cosa que usted no va a transmitir a sus hijos. Nunca. Es imposible. Hay algo que usted no le va a poder dar. Y es experiencia. Eso es algo personal, es algo propio. Es algo que cada uno tiene que experimentar. Si tomás bebida alcohólica, no voy a dar nombre, al otro día se te va a reventar la cabeza. No, ¿por qué no? Mirá, que las malas compañías, que fulanito no me gusta, pero sí es bueno, no hace nada. Sale con fulanito que era bueno, que no hace nada, resulta que lo induce. Llega a la casa duro. ¿Así le dicen los chicos ahora? ¿Así dicen? ¿Duro? ¿Ah? ¿O tienen algún otro apelativo? ¿Tienen algún otro? Estoy hablando de los chicos jóvenes. ¿Cómo? ¿Sabrina? ¿Cómo le dicen? Ah, pensé que estaba diciendo algo de cómo le decían a los jóvenes. Pero sí, llegan. ¿Cómo? Y encima tengo los dedos tapados. Viejo, con los dedos tapados. Claro, es que le decíamos nosotros, borracho, manchado, ¿cómo? Buje. No sé si los chicos entienden lo que es un buje, pero
Pero bueno, si dicen ahora está el buje, ellos entenderán, ¿no es cierto? En su dialecto hoy entenderán que viene bueno hasta los bujes, ¿cómo es? Y al otro día, la frente se le cae así de a pedacitos. ¿Ah? Y dice, ay mamá, ¿y qué hace mamá? Ay, va con el paño frío y le pone, toma este tecito te voy a dar, mira. Aguántesela. ¿Le gustó el durazno? Aguántese la pelusa. ¿Ah? ¿Alguna vez comió durazno con pelusa? ¿Nunca? Sí. Yo trabajaba en la finca. Entonces yo las mejores las mejores manzanas las comí yo. Yo las cortaba, las elegía. Una finca donde había 2 o 3 millones de kilos de fruta y yo le decía el mejor. ¿Ah? Y había unos duraznos, esos frescos que uno los abre así, el jugoso, ¿no? No, seco, quería, por acá, el interior, acá, el corno. Y encima, en algunas fincas, había manantial de agua y hacían peletones, ¿no es cierto? Y ahí sacaban agua para las distintas cosas, incluso para la casa. Entonces yo iba a los peletones de agua que corría, esa agua corría, ¿no? Y lavaba ahí el durazno. Pero no había piletón, mi hermano. Por más que el durazno usted lo frote y lo quiera limpiar, no hay forma. A los duraznos que casi por ahí usted lo frota, pero a los duraznos que usted lo cortó del árbol, mire, le queda picado, así le quedan los labios. Bueno, una anécdota. No sé qué tiene que ver esto con David, pero hay que matizar. Salmo 18:2 dice: Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, mi fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Se da cuenta cómo Él tenía en cuenta quién era Dios? Cómo Él conocía con exactitud quién era Dios. El mismo Job no conoció quién era Dios hasta que no atravesó la prueba más terrible de perderlo absolutamente todo. Y en eso absoluto de que tenía todo el todo de Jacob, era hasta sus hijos. Deuteronomio 21 dice: cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y veas carros y veas pueblos numerosos, que tú no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto está contigo. Estoy leyendo Deuteronomio 21. Dice que el Señor está contigo. Que no tengas en cuenta las adversidades que ves en el mundo. Mi hermano, nosotros si vemos hoy la tele no sabemos para qué lado disparar. Hay algunos que ponen su confianza en el hombre. Hay otros que pasan en las góndolas del supermercado y dicen: ¿qué voy a comprar con lo que tengo en el bolsillo? O ya no me alcanza. Comencemos a despojarnos de nuestra manera de hablar y entender de que Dios es soberano en mi vida, si es que está al control de absolutamente todas las cosas. Deuteronomio 22 dice: y sucederá que cuando os acerquéis a la batalla, el sacerdote se llegará y hablará al pueblo. Y dice, y entienda esto: yo oficio como sacerdotes, aunque cada uno de nosotros somos sacerdotes del nuevo pacto. Quiere decir que usted está para alimentar a su familia, no está para amargarlos con sus bichos, no está para amargarlos con sus depresiones, no está para tirar abajo los argumentos de fe que puedan tener. Usted está para levantarlos. Cuando ellos se sientan desanimados, usted está para levantarlos. Porque el sacerdote del nuevo pacto, pero mi misión aquí no solamente es hacer el saber de las consecuencias del pecado, porque parece que el pastor predica todo sobre pecado. Le dice en Deuteronomio 23 y dirá: oye, el sacerdote va a decir esto:
Oye Israel, hoy os acercáis a la batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón. No temáis, ni os alarméis, no aterroricéis delante de ellos, porque el Señor vuestro Dios es el que va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlos. Aquí hay una característica que tiene que tener el buen luchador, el que confía en el Señor, el que va a pelear creyendo en que Dios va a ser soberano, es no temer. ¿Cómo dice el dicho? Soldado que huye. A ver, fuerte, dígalo. No sirve para nada. Es cierto. Soldado que huye no sirve para nada. A nosotros nos han encendido, claro, si corrió una vez va a correr siempre. ¿Para qué le sirve? De estorbo nomás le sirve. Si usted tiene que salir corriendo, lo va a estar estorbando delante suyo. No, pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Eso dice la palabra. Gloria a Dios. Juan 5:18, sabemos que todos los que todo aquel que ha nacido de Dios no practica pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Él es escudo de preservación en la batalla. Y en la batalla uno gana y otro pierde, pero el que gana levanta su cabeza. Así que no quiero en la iglesia, hermanos, con la cabeza derrotada. Hermano, alégrate, eres hijo del Rey. Alégrate, eres hijo de este Rey. Tu cabeza alza ya, eres hijo del Rey. La pregunta es, ¿quién es tu gloria? Salmo 33:3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria, el que levanta mi cabeza. ¿Sabe una cosa? Nabucodonosor, cuando se vio lleno de todas las cosas y vio el imperio que había hecho, ¿qué dijo? Todo esto lo he hecho con la obra de mis manos y para la gloria de mi majestad. ¿Sabe una cosa? Yo alguna vez dije eso y me enorgullecí de lo que tenía y perdí absolutamente todo. Ahora digo, todo esto lo hice gracias a ustedes, hermanos. No, gracias, voy a tomar agüita, gracias. Lo voy a dejar enfriar, si no. ¿Por qué se ríe? Así dijo un pastor, le estaba mostrando a los hermanos de todas las cosas que había hecho, y dijo, todo esto lo hice con la ayuda de ustedes. Bueno, todo esto no lo he hecho con ustedes, lo he hecho con la ayuda de otros hermanos, pero lo he hecho con ayuda. Voy a tener que ponerme a entrenar para predicar de este tipo de predicaciones. El rey David habló de que Dios era su gloria. Hebreos 4:14 dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Cristo sufrió todo por nosotros y fue tentado, igual que nosotros, en todas las cosas, y ninguna de ellas se dio. Él es el que nos justifica. Él nos justifica. Él es nuestra justicia. Él es nuestra paz. ¿Sabe una cosa? Cuando Él recibió nada más que vergüenza, porque el pueblo lo estaba agrediendo y lo estaba blasfemando y lo estaba calumniando, decidió dirigirse a Dios proclamando palabras
preciosas y proclamando su soberanía. Y Colosenses 2:5 dice, habiendo despojado a los poderes y las autoridades, hizo que de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Y acá está hablando de Cristo. Despojando, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. ¿Qué quiere decir? Que no hay poder, que no hay potestad, que no hay autoridad en el infierno para detener la gloria de Dios sobre su vida. La pregunta es, ¿cuál es tu gloria? ¿Tu reputación es tu gloria? ¿Son tus bienes tu gloria? ¿Es nuestra familia tu gloria? ¿Son tus hijos tu gloria? ¿Quién es tu gloria? Romanos 8:33, ya estoy terminando. Para los que dicen, ¿cuándo va a terminar de nombrar los versículos de este hombre? Ya estoy terminando. Como decía, Romanos 8 es uno de los capítulos que más me inspiran en la Biblia y que más, en los cuales más me gozo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará de su amor, del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerto todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo me gustaría que este mensaje lo escuchara Rodríguez Blanca? El médico que no quiso matar 2 vidas, o al menos que no quiso escoger por una de las 2 vidas, que hoy está sentenciado y que hoy ya la sentencia dice que es culpable y que está esperando que le digan qué le van a quitar, quién lo podrá separar del amor de Cristo. Yo le preguntaría, ¿es que era acaso tu reputación lo que más te importaba? ¿Era acaso tu carrera lo que más te importaba? ¿Era tu orgullo lo que más te importaba? Hiciste lo correcto, que eso te baste. Y ahora tu confianza tiene que estar en Él. Porque tu cabeza tiene que reposar en la soberanía de Dios. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Termina diciendo el salmo, este salmo. Porque solo en ti, Señor, puedo vivir confiado. ¿Cómo? Y voy a terminar repitiendo todo el salmo. Y con esto finalizo. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Son muchos los que se levantan en contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba, increíblemente rodeado de enemigos, a punto de morir, en peligro de muerte. Sin embargo, se acostó y durmió. ¿Por qué? Porque lo sostenía Dios y en Él podía habitar confiado. Mas tú, Jehová, eres... No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí.
Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Termina con una tremenda profecía de lo que Dios iba a hacer. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía saberlo si el Espíritu Santo de Dios no estaba en él? ¿Cómo podía asegurarlo? Porque acá lo está asegurando. Lo está diciendo con plena certeza, con certidumbre de quién, en quién ha creído y del poder que hay en quien ha creído. Mi hermano, no quiero que desfallezca tu fe en estos tiempos. Quiero que levantes tu cabeza y empieces a confiar en Dios aún en la adversidad, aún en la dificultad, aún en los momentos más difíciles. Entienda que Dios no ha dejado de ser Dios. Dios es grande todo el tiempo. Dios es grande. Yo le voy a pedir a los músicos que pasen, por favor. Alabamos el nombre de Dios y le bendecimos. Amén.